En este momento deberían estar haciendo. En este momento deberían estar haciendo. Tal cual como yo lo estoy haciendo. ¿Listo? Porque es que ustedes son los dueños de las excusas. Discúlpenme, pueden que unas sean ciertas, pueden que unas sean falsas, no sé. Pero siempre pasa algo. Pilas con eso. ¿Listo? ¿Me pueden decir, por favor, qué es lo que tengo que hacer de primeritas? Quiero manejarlo con... ¿Qué tengo que hacer en este ejercicio? Hallar el lado que hace falta. Hallar el lado que hace falta. ¿Por qué razón no puedo hallar un ángulo? Sergio, justifícame eso. Porque se necesitan los tres lados para hacer las razones trigonométricas. Se necesitan los tres lados para hacer las razones trigonométricas, sí. Pero mire que yo puedo hallar un ángulo. Yo sí podría hallar un ángulo. Vamos a hacerlo diferente. Hallemos un ángulo en este. Hagámoslo diferente. Ay, pero perdón, esto sería, ¿ve? Yo puedo hallar un ángulo con razones trigonométricas también. Ya les voy a explicar cómo. Hagámoslo diferente. Yo también puedo hallar un ángulo. Ese sería C. Oiga, yo coloqué más mal esas letras. Esto es C. Vamos a hacerlo diferente. Con razones trigonométricas también puedo hallar un ángulo. Ya les explico cómo. Ya les digo cómo. Pero tú tienes razón. Puedo hallar el lado que hace falta. En este caso podría hallar la hipotenusa. Pero en este caso yo quiero hallar primero un ángulo. ¿Y cómo lo puedo hacer? También lo puedo hacer con razones trigonométricas. ¿Quién me dice qué ángulo y con qué razón trigonométrica? B. ¿Qué ángulo? ¿Qué ángulo? Puede ser cualquiera de los dos, pero es con la misma razón trigonométrica que se utiliza. Puedes hallar el ángulo C. Bueno, hallas el ángulo de C. ¿Con qué razón trigonométrica? Tangente. Con tangente. Muy bien, Juan Pablo, con tangente. ¿Por qué razón? Porque tangente, en este caso, también hubiéramos podido hallar B, cualquiera, porque igual con tangente tenemos cateto opuesto, tenemos cateto adyacente. Para C también tenemos cateto opuesto y también tenemos cateto adyacente. Tenemos tangente de ¿qué? Tangente de B, ¿cierto? O de C. ¿Cuál dijiste tú, Sergio? No, la verdad no me acuerdo. ¿Cuál dijiste? C. Sí, bueno, Sergio me dijo tangente de C. Listo. Yo hago lo que ustedes digan. Tangente de C, pero igual también hubiera pasado lo mismo con B. Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cierto que sí? Y me pueden decir, ¿qué es lo que yo voy a hallar? Tangente de C, porque no la conozco. ¿Es igual a qué? Tampoco lo conozco. Tangente de C. Ese es el que no conozco. ¿Es igual a qué? A 22 sobre 22. A 22 sobre 22. Muy bien. ¿Y 22 sobre 22 cuánto me da? 1. 1. Muy bien. Entonces eso sería igual a 1. ¿Y ahí qué puedo hacer para hallar esa tangente? ¿Quién me dice? Para hallar ese ángulo de C. Tangente a la menos 1. Muy bien, Sergio. Excelente. Tangente a la menos 1 ¿de quién? Pues de 1. ¿Y cuánto me da tangente a la menos 1 de 1? Pues vamos a revisar en la calculadora. Tangente a la menos 1 de 1. 45. 45 grados. ¿Sí ven que lo hice totalmente diferente? Es que ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, siempre y cuando cumplan las reglas, siempre y cuando sean coherentes. Aquí nadie les va a decir cómo lo tienen que hacer. Pero hubieran podido hacer, profe, pero es que yo quiero hallar los lados, el lado que la hipotenusa. Sí, usted lo hubiera podido hacer. Hallamos la hipotenusa. Pero también puedo hallar la hipotenusa con que con una razón trigonométrica y ya tengo casi todo. ¿O no? Yo puedo hallar la hipotenusa con una razón trigonométrica también. ¿Con qué razón trigonométrica y con qué ángulo? En este caso, si queremos trabajar los dos ángulos, hallemos de una vez el ángulo de quién. De B. De B. Podemos hallar de una vez el ángulo de B. A simple vista ya Pero sabemos daría lo cuál mismo. equivale. A simple vista ya sabemos cuál se equivale o no. Nosotros sabemos que en este caso, el ángulo de B más el ángulo de C, ¿cierto? ¿Es igual a qué? A 90 grados. A 90 grados. Entonces nosotros sabemos que el ángulo de B, en este caso, no, es el que tenemos que hallar, no lo tenemos. El ángulo de B más el ángulo de 45 grados igual a 90. ¿Cierto? Listo, muy bien.
Muy bien, entonces aquí sería ángulo de B es igual a 90 grados menos 45, que sería igual a ¿cuánto? A 45 grados. Listo, jóvenes. ¿Qué conclusión nos da esto? Que cuando nosotros tenemos dos lados iguales, los catetos van a ser, los ángulos van a ser ¿qué? Iguales. Iguales. Cuando los catetos son iguales, los ángulos van a ser iguales. Siempre van a ser iguales. Siempre. En este caso normalmente pasa eso, que los dos ángulos serían de 45. Listo, profe. Ya tengo el ángulo, el tangente de C. Tengo el ángulo de C. Tengo el ángulo de B. ¿Qué me faltaría hallar? La hipotenusa. ¿Cómo la quieren hallar? Lo que ustedes digan. No es lo que yo diga, lo que ustedes digan. ¿Cómo la quieren hallar? ¿Cómo la quieren hallar? Pitágoras. Pitágoras, muy bien. El joven acá dijo Pitágoras. Vamos lo que ustedes digan. Hipotenusa es igual a qué? A la raíz cuadrada. Acordémonos de los dos catetos al cuadrado. Y eso básicamente sería, coloquemos esto azul. Esto básicamente sería raíz de qué? Raíz de 22 al cuadrado más 22 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es 22 al cuadrado? ¿Ya lo habíamos dicho? ¿Cuánto es? No lo habíamos dicho. 440, no puede ser. ¿Cuánto es 22 al cuadrado? 448. 84. 484. Sí, señora. Listo, muy bien. Y eso saquémosle la raíz. ¿Cuánto nos da eso? La raíz de 484. ¿Cuánto haría eso? Tiene que dar decimal. Porque 84. 22. ¿Daría 22? ¿Sí? Raíz de 484. Sí, tienes toda la razón, Ana. Pero, profe, ese es el, digamos, 22 a la 2. Y sumados con el otro da 968. Yo les estoy... ya. Yo pensé que ya me estaban dando el resultado. Discúlpame. 484. ¿Cuánto me da la suma de esto? 968. Pensé que ya me lo estaban haciendo completo, disculpen. 968. Listo, ¿y cuánto me da esto? 968. Eso me daría 31,1126. ¿Cierto? 31,1126 centímetros. Y ya, eso es todo. Listo, jóvenes, ¿sí ven? Nadie les dice cómo actuar, pero si hubiera sido una o la otra forma, nos tiene que dar lo mismo. Intentemos hallar la hipotenusa con razones trigonométricas, como ustedes quieran. En este caso, voy a hallar hipotenusa con el ángulo de B. Entonces, con el ángulo de B, para hallar hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica tendría que utilizar? ¿Quién me dice? Con el ángulo de B. Tengo dos, seno o coseno. ¿Cuál quieren hacer? ¿Hagamos? Seno. Hagamos seno. B es igual, ángulo de B de seno es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre hipotenusa. Si lo hubieran hecho con razones trigonométricas. Reemplazo. Esto queda seno de B, que sería seno de 45 grados, igual a cateto opuesto, que sería, ya lo tengo, 22 centímetros, multiplicado por, dividido entre hipotenusa. ¿Listo? ¿Cuánto me daría eso? ¿Qué hago para hallar la hipotenusa si hubiera utilizado razones trigonométricas jóvenes? Hipotenusa es igual a ¿qué? A 22 centímetros. A 22 centímetros sobre seno de 45. ¿A qué es igual seno de 45 grados? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2, o sea que esto quedaría 22 centímetros dividido entre raíz de 2. Raíz de 2 sobre 2. Ustedes en este caso me tendrían que aplicar ángulos notables si utilizan razones trigonométricas con ángulos notables. Pilas con eso. Entonces aquí hago la ley de la oreja, ¿cierto? Y le pongo un 1 debajo al 22, ¿cierto? Si lo hubiera hecho con esto.
Al 22 centímetros le colocaría un 1. Aquí quedaría raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Hago una chévere ley de la oreja y eso me quedaría 24 centímetros, ¿cierto? Perdón, 44 centímetros. 44 dividido entre raíz de 2 sobre 2. ¿Y eso cuánto me da, jóvenes? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Cuánto haría eso? 44 dividido entre raíz de 2. Espérate, eso da 31,1126. Muy bien. 31,1126. Excelente. Profe, Dime. es que me perdí donde tú haces donde haces lo del cambio de seno a de 45. Acuérdense que estos son ángulos notables. Eso es una tabla que ustedes tienen ahí. O sea, pero digo desde la parte de arriba, donde dices que cambia. ¿Cómo así que cambia? O sea, es la Ah, parte de acá. seno. Es que Sí, tú qué vas a hallar, Daniel. pues, hipotenusa. Hipotenusa. Y entonces la hipotenusa básicamente lo que tú haces es mandarla por multiplicar. Listo. Tú la mandas a multiplicar acá. Pero entonces para hallar la hipotenusa, ¿qué te estorba? ¿Qué está al pie que te estorbaría? ¿Qué te estorbaría? ¿El seno de quién? El seno de 45. ¿Qué operación matemática está haciendo el seno de 45? Con la hipotenusa. Sumando, restando, multiplicando, ¿o qué? Están multiplicando. Entonces tú la pasas a dividir. Es como un intercambio. Lo que está multiplicando pasa, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Es lo que estoy haciendo. 31, Y otra cosa, profe, ¿cómo hago para saber qué debo poner seno de 45? pues es que esos son ángulos notables. Tú tienes una tabla de eso. Tú tienes una tabla de cuánto equivale Pues seno que, de 30, seno de 45, seno de 60 y seno de 90. Si te pues aparecen que esos ángulos, tienes que poner ángulos notables. ¿O no? o sea, lo que me refiero es que cuando tú pones seno de ángulo de B es igual a cateto opuesto de hipotenusa y eso es a seno de 45. ¿Cómo sabes, Ahí, cómo sabes qué razón ahí, trigonométrica utilizar? De acuerdo a cuál es el cateto opuesto, Daniel. Por ejemplo, si tú estás eligiendo C, B, por eso yo le pregunté a Sergio cuál elige. Si tú eliges B y quieres hallar hipotenusa, ¿y B es igual a cuánto? ¿Cuánto es el ángulo de B? Es igual a 45 grados, acá es 45 grados. ¿Qué razón trigonométrica utilizas para hallar hipotenusa? Tienes dos opciones. Seno, que es igual a cateto opuesto pues la es, sobre hipotenusa, o la otra, ¿cuál sería? Coseno, que sería igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Es que tú eres el único que analiza eso. Tú eres el que elige, de acuerdo a la coherencia del ejercicio. Nadie más te va a decir. Esto es yo me estoy guiando de lo que ustedes me están diciendo, pero yo lo hubiera podido hacer de diferente manera. Yo me estoy vale, guiando de lo que ustedes están diciendo, nada más. Y por ejemplo, aquí les di bueno, dos formas totalmente diferentes de hacer ¿la qué? La hipotenusa. Dos formas diferentes, totalmente diferentes. Ustedes deciden cuál de las dos se van. Yo la verdad, siempre, bueno, aquí en este ejercicio es más fácil haber utilizado Pitágoras, en este ejercicio. Pero si ustedes quieren utilizar solo razones trigonométricas, utilizan solo razones trigonométricas. Listo, jóvenes, copian por favor ahí. Y faltando 5 minutos explico el último. Explico el segundo punto para que ustedes hagan eso. ¿Listo? Repito, nadie les va a decir a ustedes cómo tienen que actuar. Igual nos tienen que dar los mismos resultados. Por eso les digo que es muy fácil saber si se copiaron o no. Profe, ¿pueden mandar la foto? Ahí sí, tienes toda la razón. Ya mando esas dos fotos. Yo no he mandado ninguna, ¿cierto? ¿Está? Print. Busco a Pine. Me gusta cortarla con Pine porque quita un poco de cosas.
Espérenme un segundito, mando esta primera. Listo, jóvenes. Ahí yo ya mandé eso. Ya voy a copiar el segundo punto. Y ustedes hacen el resto. Es para entregar el viernes, pero no lo van a hacer no lo vamos a terminar en clase. En clase voy a explicar otro tema que se llama problemas con esto, con razones trigonométricas. Segundo punto que me dice. Calcula la medida de los lados y de los ángulos y en el vértice C está el ángulo recto. Calcula la medida de los lados y ángulos y en el C y en el vértice C está el ángulo recto. Está el ángulo recto. Perfecto. Muy bien. Voy a hacer el A. Listo, a las I:30 comienza. Graves. ¿A qué me refiero con despejar? Si a ustedes les aparece un ejemplo, tangente de 35 es igual a 20 sobre, un ejemplo, sobre cateto adyacente. Entonces, ¿qué tienen que despejar? Tienen que despejar cateto adyacente y cuando está bajo la variable pasa a dividir tangente de 35 y a multiplicar cateto adyacente. O sea que cateto adyacente va a ser igual a 28 sobre tangente de 35, que es muy diferente cuando está arriba. Por ejemplo, la misma. Tangente de 35 es igual a cateto opuesto sobre 28.
que sería cateto adyacente. Ahí sí pasa a multiplicar porque lo que está despejando es cateto opuesto. Y en este caso el número está abajo. O sea que en este caso cateto opuesto sería igual a tangente de 35 multiplicado por 28. Pilas con eso. Despeje básico, jóvenes. Despeje básico. ¿Listo? Ahora sí voy a explicar el que sigue. Voy a explicar el que sigue, jóvenes. Me van a prestar muchísima atención, si son tan amables. Listo. Entonces, me dice el que sigue. Calcula la medida de los lados y ángulos y ángulos en el vértice. Espérate, es que creo que yo copié mal. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice? Calcula la medida de los lados y ángulos y en el vértice C está el ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que si en el vértice está el ángulo de recto, ¿qué significaría eso, jóvenes? ¿Qué significaría eso? Hagámoslo al revés. Jóvenes, ¿qué significaría eso? Díganmelo rápido, por favor, que igual esto me lo tienen que entregar el viernes. Y no lo hacemos en clase. ¿Que el ángulo de ese es de 90 grados? Que el ángulo de C es el de 90 grados. Muy bien. Entonces aquí voy a colocar la letra C. Y básicamente, ¿qué significa si me están dando C minúscula? ¿Qué es esa C minúscula? ¿Qué sería? La hipotenusa. La hipotenusa. Muy bien. Aquí sí lo vamos a manejar solamente con letras. Ustedes tienen que también aprender a manejar con letras minúsculas. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que C minúscula, que es 21, es igual a la hipotenusa. Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos ángulos, Aquí tenemos este ángulo, perdón. Tenemos este ángulo de acá. Tenemos este ángulo de acá. Profe, lo de B sí se, Dime. lo de B sí se puede acomodar en cualquier Puedes lado, ¿cierto? acomodártelo como si igual va a tener los mismos resultados. Igual eso no interesa. Igual, o sea, si tú lo acomodas acá arriba o acá abajo, eso no interesa. O sea, lo podemos colocar acá o lo podemos colocar acá, eso no importa. Siempre nos va a dar los mismos resultados. En este caso aquí B me dice que es igual a 45 grados, a 42, perdón. Y lógicamente esto sería A, ¿cierto? Esto sería A. ¿Y qué me faltaría a mí? Pues A minúscula, ¿cierto? Me faltaría mi A minúscula, ¿cierto? A minúscula, que es este. Y me faltaría ¿qué? Lógicamente, B minúscula, ¿no? Que sería este. ¿Listo? C minúscula, que sería este. Y también me faltaría el ángulo de ¿quién? El ángulo de A. De A. Listo, muy bien. Ángulo de A. Este también me faltaría. Listo, jóvenes. ¿Qué hago? ¿Qué soluciono de primeras? Me van a regalar, por favor, 3 minuticos para poderles terminar de explicar eso. ¿Qué soluciono de primeras, por favor? El ángulo. El ángulo, muy bien. ¿Con quién quieres hallarlo, Sergio? Como tú quieras. Eso ya lo deciden ustedes. 90 menos Muy bien, 40. muy bien, muy bien. Entonces ya sabemos en este caso que el ángulo de A, ¿cierto? La suma del ángulo de A, ¿cierto? Más el ángulo de B, ¿sí? Es igual a 90 grados. Entonces aquí yo paso a restar esto, ¿cierto? Entonces en este caso reemplazo y yo digo que ángulo de A, ¿cierto? Más el ángulo de B, que sería igual a 42 grados, igual a 90 grados. Listo, jóvenes. Entonces, ángulo de A sería igual a 90 grados menos 42 grados. Listo. ¿Y eso sería igual a cuánto? A 48. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. 48. Muy bien. 48. Listo. Ya tenemos el ángulo de A. Ahora, ¿qué nos faltaría? Los catetos, ¿no? ¿Cómo quieren hallar los catetos? Regálenme 2 minuticos, por favor, para terminar. Ya solamente faltamos hallar los catetos y ya. ¿Cómo quieren hallar los catetos? Ya tenemos los dos ángulos. Con las razones. Con razones, muy bien. ¿Cuál cateto quieres hallar? ¿C o A? C. C. ¿Con qué ángulo lo quieres hacer? Ya lo puedes hacer con cualquiera. Con 48.
Con 48, muy bien. O sea que sería con el seno de A. Entonces, en este caso, podemos, ¿qué razón trigonométrica si tengo A y tengo la hipotenusa? En este caso sería con coseno, ¿no? Porque sería cateto Sí, adyacente. señora. Entonces, coseno de A, ¿cierto? Coseno del ángulo de A. Coseno del ángulo de A sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Sobre hipotenusa. Voy a reemplazar, ¿cierto? Acá. Y yo sé que sería coseno de ¿quién? De 48 grados, ¿cierto? Igual a cateto adyacente, que es el que no conozco, sobre hipotenusa, que sería igual a 21. Ahora sí, ¿paso a multiplicar o es una división? ¿Una multiplicación o una división, jóvenes? División. No, señora. Una Multiplicación. multiplicación. Fue lo que acabo de explicar. Como está dividiendo, el número está abajo, pasa a multiplicar arriba. O sea, cateto adyacente quedaría igual a coseno de 48. Pilas con eso. Por 21. Por 21. Se están dificultando 21 centímetros. 21, perdón, no tiene centímetros. Eso no tiene centímetros. Entonces sería coseno de 48, ¿cierto? Por 21. Será igual a 14,0517. 14,0517. Listo, profe. Después de hacer eso, ¿qué hago? Hay en el otro lado que hace falta. En este caso no vamos a colocar, perdón, no colocamos cateto adyacente, sino colocamos los lados que pertenecen ahí. En este caso sería C, y aquí, perdón, aquí sería A. No, ¿sí? Esto no sería C, perdón, esto sería B, disculpen, esto sería B. Aquí colocamos B, es que coloqué la letra que no es. Aquí colocamos C, ¿cierto? Y aquí sería coseno de B, en este caso. Y aquí estaríamos hallando ese lado de B. Para hallar el lado de A, ¿qué sería? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cómo lo quieren hacer? Como ustedes quieran. Yo, como no me dijeron nada, voy a utilizar razones trigonométricas también, pero en este caso también voy a utilizar coseno, pero voy a utilizar lógicamente con B, ¿no? En este caso esto sería, A sería cateto adyacente, ¿cierto? Y aquí sería no 48, sino 42. Y aquí sería A, ¿cierto? Y esto sería coseno de 42 por 21. Vamos a revisar cuánto nos da. Eso nos daría, coseno de 42 por 21, nos daría 15,6060. Y ese sería el lado de A. ¿Alguien tiene alguna pregunta, jóvenes? Qué pena por los 5 minutos que les robé. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señora. Listo, jóvenes. Esto se entrega para el viernes a las 5 de la tarde. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace comenzando la clase. No lo vamos a terminar en clase porque yo ya voy a explicar otro tema. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace comenzando la clase. ¿Listo, jóvenes? Que tengan un excelente día. Nos vemos y qué pena por haberles robado 4 minutos de descanso. Chao. Chao, profe.